¿A qué altura está la Luna? ¿A qué distancia se encuentran las estrellas? En todo el mundo, los astrónomos siguen tratando de dar respuesta a estas viejas preguntas. Realistas y sensatos, los científicos entienden lo insignificante que es nuestro planeta en el esquema cosmológico. Desde la época de los antiguos egipcios, el cielo apenas ha cambiado. Y las preguntas son las mismas. ¿Alcanzaremos alguna vez las estrellas? ¿Cuán extenso es el cielo? En nuestra búsqueda de un sistema para medir el universo, la Luna es nuestra primera parada. La Luna es nuestro único satélite natural. Está a poco más de 380.000 kilómetros de distancia y la luz que refleja tarda solo algo más de un segundo en llegar hasta nosotros. La Tierra es uno de los 9 planetas que orbita alrededor del Sol. Nuestra estrella está a unos 150 millones de kilómetros de distancia y su luz tarda más de 8 minutos en llegar hasta nosotros. Desde los planetas exteriores, el Sol es apenas una estrella brillante. Neptuno se halla a 5.000 millones de kilómetros. La luz solar tarda 4 horas y media en llegar. Más allá de los planetas están las estrellas. Todas parecen iguales a simple vista, como si solo tuvieran 2 dimensiones. Ahora, gracias a la astronomía, sabemos mucho sobre su naturaleza y sobre la distancia a la que se encuentran. Sin contar el Sol, la estrella más cercana es Alpha Centauri. Es la más grande, a la izquierda. Alpha Centauri está a 40 billones de kilómetros de la Tierra. En realidad, Alpha Centauri es más que una estrella. De hecho, es más que 2. Es un trío. Su luz tarda en llegar casi 4 años y un tercio. O como dicen los astrónomos, Alpha Centauri está a 4,3 años luz de la Tierra. Desde aquí, a esta distancia, el Sol es un punto, una modesta estrella visible a simple vista. Más alejadas, a unos 200 años luz de aquí, están las estrellas gemelas de W Ursa Majoris, que intercambian materia entre ellas. Más lejos, llegamos a la constelación de Orión. Desde la Tierra sus estrellas parecen estar cerca entre ellas, en un plano de 2 dimensiones. Aquí nos damos cuenta de la existencia de una tercera dimensión, la profundidad, que hace que estén a diferentes distancias. Ahora estamos en el corazón de la constelación, en la nebulosa de Orión, a una distancia de 1500 años luz. Es una gran nube de polvo e hidrógeno, una incubadora donde están naciendo nuevas estrellas. Si siguiéramos viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos otros 30.000 años en alcanzar el centro de nuestra galaxia. En vez de eso, la abandonamos. Viajaremos hasta un punto desde donde es posible ver entera a nuestra galaxia, la Vía Láctea, una espiral de 200.000 millones de estrellas. Pero es solo una más en el grupo local de galaxias. Este grupo es a su vez una parte de otro mucho más grande, de un supercúmulo de galaxias. Los supercúmulos forman redes que cruzan el universo, dejando en medio espacios aparentemente vacíos de galaxias. Pero hay mucho más en el cosmos de lo que podemos percibir por la vista.
Más del 90% de su masa es invisible. A esta masa que no vemos se le conoce como materia oscura, un mar de partículas exóticas que posiblemente llena el universo. La Vía Láctea es grande. Un haz de luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia. A la misma velocidad, un viaje a través de nuestro sistema solar sería solo una cuestión de horas. ¿Cómo han averiguado todo esto los astrónomos? ¿Cómo aprendieron a medir el universo? La historia comienza hace más de 2000 años, en Egipto. Implica geometría básica, un tipo de cálculos familiares a los constructores de templos. Esto dio al mundo la primera unidad de medida astronómica, una unidad tan grande como el mundo. Aquí vemos el reflejo del Sol iluminando directamente el fondo de un pozo en la actual Asuán. A 800 kilómetros al norte, en Alejandría, una columna proyecta una sombra. Es mediodía en ambos lugares. ¿Por qué esa diferencia? Eratóstenes, director de la Biblioteca de Alejandría, se percató de que era debido a la curvatura de la Tierra. Cuando el Sol estaba justamente en el cénit de Asuán, formaba un pequeño ángulo en Alejandría. Eso causaba la sombra. La diferencia angular era de una 50ª parte de un círculo, así que la distancia entre Asuán y Alejandría debía también ser una pequeña parte de algo. Una 50ª parte de la circunferencia de la Tierra. Eso es geometría. Y ese fue el razonamiento de Eratóstenes, y estuvo en lo cierto. La circunferencia de la Tierra mide aproximadamente 40.000 kilómetros. 200 años antes de Cristo, ya se sabía que la Tierra era una esfera en el espacio. Saber cuál era su posición era un tema más complejo. Una antigua idea griega situaba a la Tierra en el centro de todas las cosas. Alrededor de ella, fijas en una serie de esferas de cristal, orbitaban la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas. Pero los planetas eran un rompecabezas. Fueron llamados estrellas errantes, dado que su desplazamiento por el cielo podía ser errático. Algunos se paraban, invertían el sentido de su marcha y más tarde reemprendían el camino de nuevo. El astrónomo griego Ptolomeo tenía una respuesta. Justificó esas erráticas trayectorias con los llamados epiciclos, que eran como si los planetas tuvieran pequeñas órbitas alrededor de sus trayectorias orbitales principales. Era una idea descabellada, pero parecía adecuarse a las observaciones. Parecía funcionar con planetas como Venus y Mercurio, que cruzan raudos el cielo en el crepúsculo. Pero fallaba con otros, como Marte. Durante 1400 años no hubo progresos claros, pero en el siglo XVI un danés de aguda visión llamado Tycho Brahe tuvo la mitad de una buena idea. Pese a seguir suponiendo que el Sol giraba alrededor de la Tierra, intuyó que todos los planetas circundaban al Sol. El paso de un cometa dio un empuje a su teoría. Observando el gran cometa de 1577, Brahe calculó que en una noche se movía menos que la Luna con relación al fondo de estrellas, lo que implicaba que estaba situado entre los planetas, más lejos que nuestro satélite, haciendo añicos con ello la teoría de las esferas de cristal. Pero Brahe todavía situaba la Tierra en el centro del universo. El astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico asestó un duro golpe a esa teoría. Él puso a la Tierra en su lugar como planeta que se movía en órbita alrededor del Sol. Sin embargo, asumió que las órbitas de los planetas eran circulares y no pudo explicar los excéntricos giros de Marte.
Un matemático alemán, Johannes Kepler, sí pudo. Dedujo que las órbitas de los planetas no son circulares, sino elípticas, y que la velocidad de los planetas depende de su distancia al Sol. La imagen del sistema solar se completó entonces. Más tarde entró en escena el científico inglés Isaac Newton, quien amplió el conocimiento sobre las órbitas con su famosa teoría de la gravedad. Él imaginó una bola de cañón disparada desde la cima de una montaña. Cuanto mayor fuera el impulso inicial, más lejos llegaría. Pero si la impulsásemos a la velocidad suficiente, podríamos hacerla entrar en órbita. Se convertiría en un satélite, como la Luna, orbitando alrededor de la Tierra. O como las muchas lunas que orbitan alrededor de Júpiter. El genio de Newton fue reconocer que la fuerza que hace que una bola de cañón caiga a la Tierra es la misma fuerza que gobierna los movimientos de los planetas y sus satélites. Es la fuerza que dicta la velocidad de las órbitas. En el sistema solar, cuanto más cerca está un planeta del Sol, más rápidamente se mueve para permanecer en órbita. También es la fuerza que ayuda a impulsar las sondas espaciales que exploran los planetas. Como vemos, en el amanecer de la astronomía moderna había un mapa del sistema solar, pero era un mapa sin escala. El punto es Venus, cruzando por delante del Sol. Este hecho, que se llama tránsito, sucede cuando Venus pasa exactamente entre el Sol y nosotros. Visto desde dos lugares distintos en la Tierra, Venus traza dos trayectorias diferentes por delante del Sol. Esa diferencia es una de las claves para determinar distancias. Simples cálculos trigonométricos proporcionaron a los astrónomos una escala para el sistema solar. Pero ¿cómo medir las estrellas? Al orbitar la Tierra al Sol, podríamos esperar que las estrellas más cercanas se desplazaran de lado a lado al cambiar nuestra perspectiva del cosmos. Los astrónomos buscaron en vano el efecto. Pero un danés llamado Olaus Rømer encontró otro efecto de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Mientras observaba cómo Júpiter era eclipsado por sus satélites, descubrió que ese fenómeno sucedía antes de lo previsto cuando la Tierra y Júpiter estaban en sus órbitas en el mismo lado del Sol. Los eclipses, sin embargo, se retrasaban cuando la Tierra y Júpiter estaban en lados opuestos. La razón era el tiempo que tardaba la luz en recorrer la distancia de Júpiter hasta la Tierra. Así, Rømer demostró que la velocidad de la luz era mensurable, no infinita. Pero el enigma persistía. ¿Cómo medir la distancia a las estrellas? Al hacerse más grandes los telescopios, más y más estrellas surgían a la vista. En el siglo XVIII, con un gran telescopio que él mismo construyó, el astrónomo inglés William Herschel comenzó a cartografiar el cielo. Cuidadosamente se dedicó a contar las estrellas. Había millares. Dibujó una carta celeste con sus localizaciones y situó al Sol cerca del centro. Herschel pensó que esto era todo lo que existía en el universo. Las pruebas de que existían más objetos llegaron desde el castillo de Birr, en Irlanda, donde el tercer duque de Rose construyó un telescopio aún más grande. Era a mediados del siglo XIX, y Rose había identificado nubes que resultaban casi imperceptibles. Y las dibujó. Dentro de algunas nubes halló estructuras espirales. Más allá de la Vía Láctea, Rose había comenzado a vislumbrar algunos misterios. Poco a poco los astrónomos fueron aprendiendo finalmente a tratar la cuestión de las distancias estelares. Recientes y más detalladas observaciones revelaron que las estrellas cambiaban de posición si las observábamos desde dos puntos distantes de nuestra órbita alrededor del Sol. No resulta fácil verlo porque están muy lejanas. El efecto se llama paralaje. Se mide observando una estrella desde un lado de nuestra órbita solar y 6 meses después desde el otro.
La diferencia de posiciones de la estrella depende de su distancia a nosotros. Cuanto más cercana esté, más se desplaza. Los astrónomos descubrieron que las estrellas están increíblemente lejos, a muchos años luz de distancia. La astronomía progresaba rápidamente. Los científicos hicieron pasar la luz de las estrellas a través de prismas. De esta manera obtuvieron mucha información de ellas a partir del arco iris de su espectro. La técnica todavía se utiliza hoy. Como una huella digital, cada estrella tiene un espectro único. Analizado con un espectroscopio, revela entre otras cosas su composición, temperatura y tamaño. Los espectros pueden agruparse en categorías que indican la relación entre la temperatura de una estrella y su brillo verdadero, lo que los astrónomos denominan luminosidad. Una estrella amarilla, como nuestro Sol, tiene un grado de luminosidad de 1. Estrellas más luminosas que brillan de color azul tienen un grado 10. O 100. O incluso 1000. Si se conoce la temperatura y la luminosidad, entonces es posible resolver la distancia de una estrella. Por ejemplo, si sabemos a partir de su espectro que la gran estrella a la izquierda es cientos de veces más luminosa que la estrella de la derecha, entonces, ¿por qué brillan ambas con la misma intensidad? La respuesta es que la luz disminuye con el cuadrado de la distancia. Así pues, en realidad, la estrella grande está 10 veces más lejos de nosotros que la pequeña. Desde la profundidad del cosmos, una estrella que late como un corazón. Se denomina cefeida. Los astrónomos pueden deducir su distancia a partir de su pulsación. Las cefeidas son los faros celestes que ayudan a medir algunos de los objetos más distantes del cielo. Las cefeidas laten en cúmulos globulares, agrupaciones de estrellas que pueblan los alrededores del disco principal de nuestra galaxia. Midiendo el pulso de una cefeida, puede conocerse la distancia al cúmulo. Los cúmulos globulares están demasiado alejados para ser medidos con el método de paralaje. La observación de cefeidas ha contribuido a solucionar el mapa de la estructura de la galaxia. El Sol no está en el centro, sino a 2/3 partes de la distancia entre el centro y el borde de la galaxia. Por fin el Sol era destronado del todo de su lugar en el centro del universo. Pero aún quedaba otra sorpresa. Los observadores la habían estado viendo desde épocas antiguas. Era una pequeña mancha borrosa en la constelación de Andrómeda. ¿Estaba cerca o lejos? Nadie lo sabía. En 1923, el astrónomo americano Edwin Hubble descubrió cefeidas en los bordes externos de la mancha. Tan débiles que sin duda se debían encontrar mucho más allá de las estrellas de nuestra propia galaxia. Hubble estaba observando otra galaxia a más de 2 millones de años luz de distancia. Mientras Hubble escudriñaba las profundidades del espacio, encontró más y más galaxias de distintas formas y tamaños. Hubble desveló un universo que se expandía. Las galaxias se alejaban en todas direcciones. Cuanto más lejanas, más rápidamente se desplazaban. La prueba estaba en su luz. Se desplazaba hacia el extremo rojo del espectro, lo que significaba que las longitudes de onda se alargaban.
Y esto sucedía porque el espacio entre las galaxias también se alargaba. Crecía. Las galaxias se separaban entre ellas sin ninguna duda. Edwin Hubble había tropezado con una pista sobre el origen del universo. El Big Bang, la gran explosión. Sus brillantes observaciones revelaron un universo en expansión. Un universo que debía tener un punto de partida, un momento en el que comenzaron el tiempo y el espacio. Hoy, en los nuevos templos de la astronomía, la búsqueda de los límites del universo continúa. Pero nuestros instrumentos son aún muy toscos. Las observaciones llevadas a cabo con los telescopios ópticos de mayor alcance del mundo tienen un margen de error próximo al 30%. Necesitamos dispositivos más perfeccionados. Como el satélite Hiparco, libre de la distorsión atmosférica, examinó las estrellas más cercanas, midiendo distancias como nunca antes se había logrado. Otro instrumento es el telescopio espacial Hubble, que continúa el trabajo del mismo Edwin Hubble. En 1994 estudió las cefeidas de una galaxia demasiado distante para los telescopios terrestres. Sus observaciones produjeron un inesperado vuelco a la astronomía. Las cefeidas fijaron la distancia de la galaxia en 50 millones de años luz. Esa distancia, combinada con el desplazamiento al rojo de su luz, indicaba a los astrónomos que el universo tenía solo 9 o 10.000 millones de años de edad. Si el universo era tan joven, ¿cómo es posible que se conozcan estrellas mucho más viejas? ¿Será que las cefeidas envían señales falsas? Es muy probable que la lectura de las cefeidas sea correcta. También puede ser que lleve años interpretarlas de forma adecuada. Nuestro conocimiento del Big Bang bien pudiera estar totalmente equivocado. De hecho, ¿seguro que hubo un Big Bang? Y si no lo hubo, ¿por qué el universo se expande? Estas son las preguntas a las que se enfrentan los científicos mientras avanzan lentamente hacia las fronteras del tiempo.